Y el presidente de la Nación tenía previsto viajar anoche a los Estados Unidos, lo va a hacer esta tarde. En un ratito vamos a estar hablando de la agenda que tendrá a lo largo de la jornada, agenda política, pero por supuesto con la mirada puesta en la economía y en particular en los mercados. El gobierno anunció durante el fin de semana que se habían establecido contactos con el gobierno de los Estados Unidos, hubo una llamada entre Milei y la Casa Blanca. Se acordó una reunión para mañana a las 11:45 hora Nueva York con Donald Trump, en donde Javier Milei va a formalizar un pedido de un acuerdo para un préstamo del Tesoro al Tesoro argentino o al Banco Central. Todavía no está claro cómo va a ser ese préstamo. Lo que está buscando la Argentina es cubrirse, tener los dólares garantizados para decirle al mercado: puedo pagar la deuda y puedo abastecer la demanda de dólares en el mercado libre y único de cambios. No nos olvidemos que el viernes el Banco Central debió desprenderse de más de 640 millones de dólares. Entre miércoles, jueves y viernes, que es cuando el dólar mayorista llegó al límite de la banda superior del límite de flotación de las bandas del dólar, terminó vendiendo en miércoles, jueves y viernes más de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares, que son los dólares que también tiene el gobierno para cancelar deuda. Así que si los usa para tratar de sostener el tipo de cambio, no le alcanzan para cancelar la deuda, los compromisos que tiene en los próximos meses, que son de 8.500 millones de dólares. Y desprendiéndose a un ritmo promedio de 500 millones de dólares, le alcanza con suerte para llegar hasta las elecciones. El tema es, ¿y de ahí en más qué? O cambia el sistema monetario, por ejemplo, se terminan las bandas y se deja flotar libremente, y ahí el dólar cotiza lo que cotiza, es decir, que no tiene que desprenderse de dólares el gobierno para contener la moneda, cotiza libremente, o bien tiene que buscar otros dólares para poder hacer frente a estas dos sangrías que tiene el gobierno, la del mercado libre de cambios y la del pago de la deuda. Ahí apareció una idea que ya la habían anunciado en su momento Milei y también Caputo, que estaba discutiéndose un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, un acuerdo en forma directa, sin intermediación, algo que ya la Argentina hizo con el Tesoro hace mucho tiempo, en medio de la crisis del tequila. Estamos hablando de mediados de la década del 90. Ahí le habían pedido 1.000 millones que habían sido triangulados, garantizados con un acuerdo del BID. Es decir que si no pagaba la Argentina, finalmente entraba un crédito del BID con el que se pagaba. Y eso no es un dato menor, porque del fondo que utiliza el Tesoro para intervenir en mercados de cambios, para ayudar a intervención en mercados de cambios, lo que requiere es una fuente explícita y clara de repago. O sea, ¿con qué te voy a pagar? Con esto. De hecho, el último que le pidió un crédito de este fondo a los Estados Unidos fue Uruguay en el año 2002. El año 2002 no era lo que se está pensando para Argentina, ahora vamos a ver el monto. Fueron poco más de 1.400 millones de dólares el gobierno de Valle, que lo terminó pagando en los pocos meses, porque de hecho había anticipado de dónde se iba a pagar. Hoy, el gran problema que tiene Argentina es que no tiene de dónde sacar dólares, porque los dólares que necesita ya los tiene comprometidos para pagar deudas, por ejemplo, con el Fondo Monetario, con acreedores privados, y también lo que tiene previsto para intervenir eventualmente en el mercado de cambios. Así que hay una gran duda sobre cuál va a ser la garantía de este fondo, que de hecho el viernes, cuando se empezó a hablar de esto, el primero que lo publicó fue Román Lechman en Infobae, hablaba de un acuerdo por 30.000 millones de dólares. Y el problema es que al día de hoy, el fondo desde el que se utilizaría el dinero, que es el Fondo de Estabilización Cambiaria, que es un fondo de inversión del Tesoro de los Estados Unidos, hoy tiene 22.000 millones de dólares, no tiene 30.000, con lo cual ya hay un techo, a menos que haya otra fuente de financiamiento que utilice el Tesoro, ya hay un techo del mismo fondo de 22.000 millones, y más allá de la complicación de cuál va a ser la garantía de pago,
Entonces ya no se están llegando a esos 30.000. Hay otras versiones, son todas versiones periodísticas, ¿eh? No hay información oficial sobre cuál es el monto que se está negociando. Hay otras que dicen que es solo para hacerse cargo de los compromisos de deuda, es decir, 8.500 millones de dólares, que es la deuda que vence en los próximos meses. Ese podría ser el monto. Por ahora, insisto, son versiones periodísticas. Habrá que esperar a los próximos días. Primero, la reunión con Donald Trump. Con Donald Trump se va a volver a encontrar mañana a la noche en la cena de gala. Y el miércoles tiene prevista la reunión con Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Bessent, que ya estuvo en la Argentina, ¿se acuerdan? Estuvo hace unos meses, el 15 de abril, es el funcionario de mayor rango de la administración de Trump que estuvo en la Argentina. Le va a entregar también un premio a Milei y va a tener dos encuentros, uno en el contexto de ese premio y otro unas horas antes, en donde va a formalizar el pedido. Y habrá que ver si esto se anuncia medio rápido, es decir, en el mismo miércoles o jueves, o si lo que se anuncia es el inicio de las conversaciones técnicas. ¿Y por qué esto no es lo mismo anunciar el acuerdo que anunciar el inicio de discusiones técnicas? Porque se pospone el anuncio formal de cuánto es decir, se pospone el anuncio para tratar de calmar a los mercados, que esa es la desesperación de hoy. Hay que ver si hoy hay una ronda similar a la del viernes o ya el anuncio del inicio de las conversaciones logra calmar a los que están demandando dólares, ¿no? Los importadores, los inversores, que dicen, no, compro dólares ahora para pagar importaciones futuras, por ejemplo, porque después va a estar demasiado caro el dólar. Así que hoy está barato. Entonces hoy, siempre hoy, aunque sea mañana, pareciera que está barato el dólar, más allá de que siga subiendo. El presidente habló el fin de semana, ayer dio una entrevista en Radio Mitre sobre, bueno, qué va a pasar precisamente con esta escalada del dólar. Y el gran temor es qué va a pasar. ¿Va a ir a los precios? ¿No va a ir a los precios? Esto decía el presidente de la Nación sobre la devaluación del peso y la del traslado de esta devaluación a precios. ¿Se puede ir a precio? Primero le pregunto, técnicamente, ¿es una corrida o no es una corrida esto? A ver, acá lo que hay es una cuestión en donde se volatilizó la demanda de dinero. O sea, hay que ver si esa volatilización de la demanda de dinero tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada, digamos, a lo que tiene que ser con las transacciones. Entonces, en ese caso, podría ir a precios y podría además impactar sobre el nivel de actividad. ¿Pero esto puede terminar yendo a precios? Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Ok. Pero pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, digamos, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes. Sí. Aparece un mecanismo, supongamos que hace más eficiente el uso del dinero, usted tiene que mandar menos dinero. Eso genera un salto en el nivel de precios, ¿sí? Se va a manifestar en la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece. Bueno, ahí está la advertencia del presidente, algo que ya se empieza a descontar. Y sí, con este salto del dólar de cerca de los 1.200 a los 1.515, como cerró el tipo de cambio minorista del Banco Nación, eso algún tipo de efecto va a tener. Si no es tanto, es porque, ya lo venimos hablando, el nivel de actividad está tan bajo, los empresarios entienden que si suben los precios no venden y ahí entonces hay un problema. Si yo aumento los precios, evidentemente a nivel de una empresa termina generando la posibilidad de que venda menos, a nivel general se profundiza la recesión, por eso también el presidente evalúa que será temporaria la suba. Hay que ver, claro, si esta suba temporaria es tan así del dólar, si la logran bajar o si se estabiliza el dólar en ese nivel en el nivel actual de 1.500, con lo cual uno puede prever que a la larga van a mantenerse entonces los precios altos, ¿no? Ese salto que prevé el presidente de la Nación. Y también Milei habló, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Seguir endeudándose en dólares para sostener el tipo de cambio? O eventualmente algo que había estado en el programa, ¿se acuerdan de la campaña electoral? Vamos a dolarizar, o sea, cerramos el Banco Central y dolarizamos, algo que ya quedó, parece, en la prehistoria, pero le preguntaron, ¿es el objetivo? Esto respondía. El tiempo que a usted le
demanda dolarizar es el, digamos, es el tiempo que usted requiere para poner en línea el sistema financiero para poder hacerlo. No es un proceso instantáneo. O sea, y digamos, y además usted tiene que tener el consenso social. O sea, digo, nosotros lo que sí estamos haciendo es armar un sistema financiero anticorridas. Entonces, si llegada la oportunidad, los argentinos deciden dolarizar, lo cual desde mi punto de vista habría que llamarlo a consulta popular, ¿no? Okay. O sea, digamos, y que sea vinculante. Bueno, ahí estaba. Claramente no es que lo están pensando para ahora. Dijo, no, estamos ahora armando un sistema anticorridas. Le habían preguntado antes si esta era una corrida. Bueno, había sido un salto de la demanda, más o menos lo mismo. Pero lo cierto es que ahí, bueno, la consulta, lo cierto es que no tiene una definición hoy clara como la tuvo en campaña de prometer una dolarización, sino que ahora dice, bueno, habría que convocar a una consulta popular, a un referendo a la población. Bueno, por ahora evidentemente no están en los planes, así que el plan será por ahora mantener el endeudamiento para cubrir los grifos por donde se están escapando los dólares. Y el tema es, cuando empezó a circular esta idea, la propuesta de negociar este acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, hubo varias voces desde la oposición que dijeron no, pero, no, o sí, pero, hubo distintas versiones. Uno de los que habló es el economista y senador Martín Lustó, también candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, sobre las condiciones de este acuerdo, sobre el que se sabe poco, pero su mirada precisamente sobre qué debería ocurrir. ¿Es bueno tener apoyo internacional cuando uno tiene inconvenientes? Sí, es bueno tener apoyo internacional. ¿Es bueno cuando uno se queda sin financiamiento en el mercado por recurrir a otras fuentes? Sí. Pero si no se revisa por qué llegaste así a esta instancia, tampoco sirve. Me parece que lo importante es que el gobierno haga una reflexión acerca de las cosas que tiene que cambiar. No solamente del programa económico, porque fue advertido muchas veces por múltiples economistas de que iba derecho en la dirección de un frente de tormenta, piloteando el avión así. Llegó al frente de tormenta, ahora está viendo cómo consigue alivio, pero no solamente tiene que modificar algunas cosas del programa económico, sino que tiene que reconfigurar la política. Este gobierno gasta dólares que no tiene. Entonces los va a buscar recurrentemente, los va a buscar al fondo, los va a buscar con el blanqueo y ahora los va a buscar al Tesoro americano. Entonces también hay un problema ahí de gastar algo que el diseño del programa económico no genera, que es dólares genuinos. Bueno, y ese evidentemente es uno de los problemas centrales, los dólares genuinos, que con este sistema de bandas el gobierno también se está perdiendo la oportunidad de comprar dólares. Porque cuando se liquida la cosecha, esos dólares van al mercado libre y único de cambios y no es que los absorbe automáticamente el Banco Central como ocurría antes de este esquema, es decir, cuando regía el cepo. El problema es que si se libera totalmente y el Banco Central compra dólares sin esperar a que salte por arriba de la banda para vender o que esté por debajo de la banda para comprar, ahí se pierde la oportunidad. Se perdió la oportunidad en el inicio del acuerdo, cuando de hecho estaba casi en el límite inferior de la banda y el gobierno decidió no comprar para sostener este esquema que evidentemente no funcionó. La pregunta es si se va a sostener o no. La apuesta es después de las elecciones. Claro, también decía Lustó, bueno, el problema es político. Sí, evidentemente es político y ahí el gobierno está tratando de recalcular. Un ratito vamos a estar hablando. El presidente se quedó unas horas más en la Argentina, en vez de viajar anoche, va a viajar hoy a la tarde. También tuvo que reprogramar el encuentro con Cristalina Georgieva, que iba a ser esta noche, va a ser en los próximos días, en el contexto de la visita a Nueva York. Pero el presidente se quedó para tratar de hacer un poquito más de política. Hay que ver si los movimientos de ahora alcanzan para deshacer lo que ocurrió hasta ahora. En un ratito vamos a estar hablando entonces de la agenda de Milei en la Casa Rosada antes de viajar entonces a la tarde a los Estados Unidos. Fue en